Entonces, por esos rumbos es donde anda esta gente. Entonces, ya hablamos de los cristianos viejos, con este punto, nada más por mencionar, de que era Sancho mismo se ufana de ser cristiano viejo. En otra ocasión, en la plática pasada se los había dicho. Bueno, yendo a nuestro tema, yo quiero resaltar dos cosas para terminar ahorita. Yo quiero terminar la historia, obviamente, ahorita de Dorotea, pero eso no es todo el caso, sino terminar de ver dos cosas claves. Una es la teatralidad como punto como equivalencia de la realidad, ¿sí? Y vamos a decirlo, el romanticismo, que ya habíamos comentado algo, que ahorita hice algunos comentarios muy apenitas, el romanticismo de la figura del Quijote, en la medida, y ya no nomás del Quijote, sino como vemos, la penitencia que le llama el Quijote, que él quería hacer imitando a Amadís de Gaula por el lado sentimental, de las lágrimas y de la congoja, es la misma que canta José Alfredo Jiménez en el rincón de una cantina. Es decir, eso va a ser ya tema permanente de la canción popular y de la poesía en general, y de las historias y películas que se hagan. O sea, es muy importante entender que tiene mucho de teatral, fingido, de fingimiento, el asumir actitudes de enamorado, desconsolado por tu dama, dispuesto a entregar todo lo que tú tengas, tu propia vida, ¿no? Como pone el Quijote, primero muerto, ¿cómo dice? Porque se da cuenta que estás viendo ahora en la política, en lugar de patria o muerte, lo que le dice a Dulcinea es, a ver si lo encuentro. Quiero saber las palabras exactas, pues. Bueno, no recuerdo ahorita, pero no me voy a poner a buscarlo porque pierdo tiempo. O sea, hasta la muerte es como se firma el caballero de la sexta figura. Es como firma el Quijote la carta que nunca llevó Sancho. Pero así la firma. ¿Sí? Ese hasta la muerte, o patria o muerte, ese es el signo romántico. Es decir, ¿por qué? Nadie merece que mueras porque no hay cosa, menos una idea abstracta. Eso lo sabemos ahora. La humanidad no existe, existen los seres humanos concretos. O la conocemos en un puñado de gente que nada más se nos va a permitir materialmente conocer, ya no digamos amar, o confrontarnos, pelear, odiar. Todos los sentimientos toda la realización de nuestra naturaleza humana va a tener solo una posibilidad de realización muy limitada. Así es que no entender esa singular realidad material en que existimos es perderse el mundo, es vivir a lo quijotesco, en ideas abstractas fantasmagóricas, imaginando que tú eres, por poner un ejemplo típico, ¿no? O sea, sentirte muy importante porque eres, y haz la lista de cosas, ¿sí? Y esa lista que tú vayas a hacer, obviamente que va a tener valor para alguien más, si no, no harías esa lista. Entonces, para el grupo que valora la lista de cosas que tú dices tener como lo más importante y como guía de tu vida, eso es una necesidad para existir de todo el mundo. Por más que se tengan vidas privadas. De pertenecer, como dicen, de pertenecer a un grupo, de entregarte. Entonces, ¿hasta dónde lo ficticio que siempre se ha
digamos, desacreditado, desvalorizado o considerado menos que lo real. Como que la realidad es un concepto que es de mucho más peso y respeto, ¿verdad?, del concepto de la realidad que la ficción. Cuando la realidad es una ficción. Todo lo que vivimos es una ficción. Coherente, organizada, que responde a referentes que si terminas, digo, tu casa, tú sabes dónde está, agarras el carro y llegas. Nadie se la ha llevado. Puede ser que algún espíritu de esos que le hacían la vida difícil al Quijote la desaparezca y llegues y ya no esté. Puede ser. Si vives en Siria, si vives en Palestina, si vives en Irak, ¿verdad? Es muy probable que eso te suceda, llegues a tu casa y no esté. Pero no le da más realidad el hecho de que no haya bombardeos en Guadalajara. Es igual de ficticia. Está construida, aunque sea con cosas aparentemente sólidas, sabemos, ya lo hemos repetido aquí, que no son sólidas. Ya sabe la ciencia actual que todo es una nada, es un vacío y es muy poco de lo real. Lo real no tiene comparación con lo ficticio. Casi es una realidad la novela El Quijote, ¿sí o no? Aquí nos tiene reunidos. Y es una obra de ficción. Lo que los arquitectos hayan diseñado, lo que los ingenieros hayan construido, las máquinas que hayan construido, lo que, etcétera, todo ha sido producto de la imaginación. Y vivimos un mundo de imaginación. Y Cervantes era tan consciente de ello que todo lo que sucede en su novela, esa es la tesis central, porque eso es lo que está funcionando. Eso funciona, así es. Por eso hay tanto embaucador, o tanto embaucado, llámale como quieras. Por eso hay tanto engaño, por eso hay tantas acciones chatarra en la bolsa, o comida chatarra en las tiendas, o ropa chatarra de moda, o arte contemporáneo chatarra, o todo chatarra, novela chatarra, programa. Es un mundo chatarra, es un mundo de basura el que producimos, pero también no nada más eso, también hay otras cosas dentro de todo eso que no es tan chatarra, pero es una valoración. ¿Eh? No, nada, justo era lo que te iba a decir, sí, chatarra según quién. No, el que sea, estoy hablando de que hay una chatarra, que a quién le parece chatarra o no, ese es mi tema. Y aquí el episodio donde más resalta esa situación es la del yelmo de Mambrino. Resulta que este episodio es cuando ven venir a Sancho y el Quijote a que empezó medio a llover cuando estaba en Sierra Morena, que cambió, ¿verdad? Y ven venir a un burro o mulo, ¿verdad?, que se aproximan y refulgen la cabeza un resplandor como de oro. Y a medida que se acercan, se van dando cuenta, dice el Quijote, que es el que trae, es Mambrino, y su yelmo, él lo quiere, hay que conquistarlo. Y Sancho le dice, señor, ¿cuál Mambrino o Mendrino, lo que usted diga? Es un barbero, ¿sí?, que yo conozco, que trae su bacía protegiéndose de la lluvia, y es lo que me alumbra, que la ha de traer limpia, ¿verdad? Y el otro dice, no te dejes engañar por los espíritus encantadores, ¿verdad? Sancho, entonces para él es el yelmo de Mambrino, la bacía del bacero. ¿Saben lo que es la bacía? Que es la basinica, o la bacía donde se ponen el jabón y la brocha para rasurarte, pues, ¿no? Sí. Es la bacía. Que es de cobre generalmente, o era antes, ahora los hacen de plástico, lo que tú quieras, pero entonces de cobre refulgía. Entonces, como dijo Ana, para ti será el yelmo de Mambrino, para mí es la bacía de un barbero. Hazle como quieras. Eso es justamente lo que ahorita, por ejemplo, con respecto a lo que es arte contemporáneo, mucha gente reacciona diciendo, ¿cómo que un trapeador aquí tirado en el suelo es una obra de arte?
Bueno, pues sí, porque esta es una galería y aquí se exhibe arte. Y en la medida en que tú vengas a ver el trapeador, aquí es obra de arte. En tu casa no es obra de arte, pero aquí sí es obra de arte. Y está firmado por fulanito de tal. Y aquí está la constancia, ¿verdad? Y alégale. Es ya la celada de Mambrino. Ese es el yermo de Mambrino, ese no es la vacía. Afuera sí ya es valoración. Es valoración. Si tú quieres considerarlo arte y pagar por ello, dándole mayor realidad de arte, porque ya la compraste, ¿verdad? Entonces ya le diste más, y tenerla en tu casa, o dársela a un museo para que la tenga. Entonces ya es un juego al que todo el mundo puede entrar, y así es como se glorifican o se satanizan las cosas en este mundo. Así es como puede llegar a tener valor una mentira tan grande como tener sangre pura. ¿Quién tiene sangre pura? Por favor. Salimos hace 100,000 años caminando de África, siendo más negros que la noche todos. Y ve ahora cuánto güero desabrido ves por todas partes. Pero es la última. ¿Cómo? Antes no veníamos de ahí. ¡Ah! Claro que no. Pero no vamos a decir de dónde venimos porque descubrimos el secreto. Dije que me iba a quedar callada. Muy bien, nos venimos de ahí. Antes pues nos habían puesto, ya sabrás. Pero aquí el hecho está en que esa relatividad y esa ¿cómo se llama? Valoración distinta de lo mismo está presente en todo el Quijote. Es un héroe el Quijote, porque hay que ser un héroe para enfrentar un mundo tan traidor y depravado, ¿verdad? Si no es con un ideal de reparación de la justicia y la paz y la solidaridad, ¿verdad? Por supuesto, pero pues eso es una entelequia mental. Quijotada, es una quijotada, se dice actualmente, una quijotada. Ese romanticismo, tanto el romántico sentimental de bolero, ¿cómo se llama? Iba a decir mexicano, pero no nomás mexicano, de bolero en general, ¿verdad? Que no deja de existir hasta la fecha, es la imitación que más le seduce a llevar a cabo al Quijote, que es un hombre melancólico. El melancólico echa de menos lo que no tiene, lo que le falta. La sensación de que nos falta algo, de que no estamos completos, de que aspiramos a más, y es un deseo que tenemos, más, ir más allá, descubrir nuevas cosas, conocer nuevos países, leer lo que sea, es un más que está en nosotros, que nunca se ha terminado de comprender, pero que está en nosotros y lo tenemos que reconocer. Y entra un gran sosiego cuando ya no entras en el más, cuando ya lidias con ese deseo de más y vas conformando una realidad acorde con la idea central de que no puedes más todo el tiempo, no hay más todo el tiempo. Todos los días hay necesidad, siempre necesitas más, volver a comer, volver a limpiar, volver a cambiar, volver a esto, y si no, todo el mundo se te derrumba. No necesariamente más, por el mero hecho de conservar lo que existe. Ya es un nuevo esfuerzo cada día. Entonces, sostener la realidad y darle realidad a las cosas cuesta trabajo. Y cuesta mucho discurso. Y eso es lo que vemos en el Quijote. Los discursos de todos estos personajes que estamos viendo van armando una realidad que se va transformando con distintas interpretaciones, porque finalmente, ¿dónde quedó la bolita? Y vas descubriendo por dónde va rodando. Y te van quedando a veces las cosas, al mismo Cervantes se le va. De repente, por ejemplo, se le olvidó que se le habían robado el burro a Sancho. Y luego lo seguía montando. Y luego lo seguía montando adelante en unos capítulos, y luego lo corrigió en la segunda parte, dice que no, Entonces, claro, una obra de 1000 páginas a Cervantes, que escribía como loco en los últimos años de su vida, ¿verdad? Pues lo soltó con algunos errores que no tiene la mayor importancia. Estaba robado. No le quita absolutamente nada esa incoherencia a la obra. No es una falla. La perfección no existe, todo es imperfecto.
No existe la perfección. Y en aras de la perfección se asesina desalmadamente en contra del defecto. Está mal el defecto, está mal la ficción. ¿Cómo va a estar mal el defecto si todo es defectuoso? ¿Cómo va a estar mal la ficción si todo es un invento? Obra de nuestra imaginación. Ya el mero hecho, aunque no hagas nada, nada más percibirlo, ya es una creación imaginaria. Entonces, eso que no puede ni decirlo, ni saberlo Cervantes hace 400 años, ya no lo representa con toda claridad. Eso es un acierto artístico. Desde el punto de vista. ¿Sí? Ahora bien, como ahí mismo se dice, por eso imita a él, sigue ejemplos. El arte de todos los tiempos siempre ha sido imitación, o intento de imitar la realidad, o imitación obras de otros hombres anteriores. Él estaba imitando al personaje de Amadís de Gaula como enamorado en aquellas soledades, ¿verdad? El Quijote. Pero pudo haber optado por, como a veces lo hace, por comportarse como Roldán el Furioso, Orlando el Furioso, Roldán. Un héroe es una obra, es un personaje de literatura francesa. De esa época medieval. Ese es un punto. Esa parte que luego va a ser todo lo cursi que ustedes quieran, va a rayar en la cursilería máxima, ese sentimentalismo romántico, el de los ojos de perlas y labios de rubí, que no, ya vienen ahí, la descripción de Dorotea en el arroyo, donde sus pies son como dos cristales nacidos de las piedras, y sus manos como copos de nieve, y sus cabellos de oro. Si fuera literalmente así, pues es un monstruo, ¿verdad? Pero sabemos y esas mismas comparaciones las hace Agustín Lara. Sí, es experto en eso. Es más, él es especialista en eso. Entonces, eso es lo que quiero enfatizar, cómo esa parte, todos, dicen algunos, fingimos, decía Pessoa, el poeta finge su amor. Y lo dice el Quijote aquí. Se lo dice a Sancho cuando están hablando de imitar. ¿Por qué no vamos a fingir? Todo el mundo finge ser lo que es. Es una manera de aprender a hacerlo aparte. Como decían algunos, si tú no crees no importa, es como si creyeras. ¿Sí? Y luego por iluminación. Bueno, lo que pasa es que ya creí, ya va a estar más difícil. Entonces, es importante el sacar de esa conciencia de hace 400 años la actualidad de eso, aunque estén hablando en forma de fingidamente, porque es un fingimiento, en forma más antigua, que ya nos hablaba así cuando el Quijote se escribió, cuando escribió Cervantes el Quijote, pero él le pone hablando como Fermosa, las H's eran F's, faciendo y todo ese tipo de cosas. Pero eso es un lenguaje fingido. ¿Qué quiero ir con esto? Que es muy difícil construir la realidad, y la realidad tiene por característica transformarse o deshacerse en otra cosa. No persiste, ni siquiera uno que cambiamos. No creo que veamos el mismo en el espejo que hace 30 años, la mayoría de los que estamos aquí, incluyendo a mi hija, o a ti, que eres un bebé, me imagino. Entonces, no nos acostumbramos todavía a que estamos en un proceso de transformación continuo. Seguimos resistiéndonos a esa verdad. Real es lo que permanece según esto. Real es como si yo fuera a ser siempre como soy ahorita, o hubiera sido siempre como soy ahorita, y yo sé que no. Por eso sé que no sé quién soy. Ya me gustaría a mí saber quién soy. Sé quién me he creído y sé lo equivocado que he estado en muchos aspectos, o que he tenido más o menos
un tanteo real de mi persona, a través de mis gustos, de mis inclinaciones y demás. Y las satisfacciones que logro en la vida, voy descubriendo qué es lo que más, por dónde es mi realidad, ¿sí? Mi realidad. Entonces ahora una realidad construida en función de una mente. Y cada uno de nosotros somos una mente. Y el mundo no existe más que en nuestra mente. Si morimos uno de nosotros, se muere ese mundo, deja de existir ese mundo en este. Y es increíble que esa claridad, aunque no la haya reflexionado de la manera que yo lo estoy exponiendo o que lo exponen otras gentes actualmente, el Cervantes la deja perfectamente clara en los diálogos entre un gordo campesino y este loco ranchero, digo, hidalgo con su pequeño rancho ahí en una aldea, ¿verdad? No dejo de admirarme por ello, pues. O sea, de que ese concepto que empezó en el siglo XX, a mediados del siglo XX, tuvo tan claro, y que muchos de los poetas, no, mi sentimiento es sincero, no, es fingido, lo aprendiste, aprendemos a amar. Nos enseñan hasta amar, cómo amar, y eso lo sabemos. Y sabemos las perversiones que se puede dar en ese sentido. Gente que cree que recibir golpes es ser porque le importas a alguien y te quiere, porque así te pego, mi hijo, porque me importas mucho y te quiero mucho, ¿no? Pues, si no, no te pegaría. Pues Si qué no me confusión pega, no tan me grande. ¿Eh? Si no me pega, no me quiere. Si no me pega, no me quiere. Bueno, ese tipo de confusiones no son tan gratuitas. Vienen porque es un aprendizaje que aprendemos a amar. Y sí es un fingimiento. Nadie lo puede negar. Pero la sinceridad del romántico que se defendía, pero es que hay que ser sincero. Vamos a ver, sinceridad. Don Fernando, el abusivo de don Fernando, sinceramente se quería echar al plato a la Lucinda cuanto antes, como lo describe Cervantes, Dorotea, que dice, y como la naturaleza de su voluntad solo puedo describirlo como apetito lascivo, ¿verdad? Como que era lo que tenía. Esa era la voluntad que don Fernando me mostró a mí, un apetito lascivo. Solo cuando se ha cumplido, se pierde el interés totalmente en el objeto deseado, y así mismo y ni siquiera esperó al amanecer, cumplió su satisfacción y llevado por mi doncella a la salida, lo llevó y desapareció y nunca más volvió. Hasta yo le dije, ya sabes el camino, así como llegaste puedes venir todas las noches que gustes. Jamás volvió. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Esa es parte de otra novela que tú vas a escribir. Ya te la contestaron. No. Y yo te la voy a decir, solo sé que no sé nada. Porque siempre has sabido. Si no vuelve es que no le gustó. Sí. ¿Para qué? Un momento. Acuérdate. Van al monte, ¿cómo? No, está muy difícil que no le haya gustado. Muy bonita, pero no. Pero no necesitas Hay bellezas que no. quedarte a vivir con alguien que te gustó haber tenido una relación esa noche. Puedes volver otra noche, pero él se alejó y se apartó porque también había, acuérdate, muchas otras cosas que hay que considerar ahí. Él simplemente le gustaba aquella preciosura y se la quería echar al plato, se la echó y se acabó. Como muchas veces. Y seguirá sucediendo en las relaciones mutuas de hombres y mujeres. Otro punto que quiero ver en cuanto a realidad es no solo el aprendizaje para amar y demás, sino la fidelidad que se rompe cuando tú optas por lo que tú necesitas emocionalmente, que en el caso de Cardenio y de Dorotea era apartarse del mundo, o sea, aturdidos por el engaño y la traición, ¿verdad? Ambos, cada uno por su, se van y huyen del mundo a apartarse.
Ese huir del mundo y apartarse es antiquísimo. Son los ermitaños famosos. O sea, esa es una actitud que a todos nos puede entrar ante el mundo traicionero y engañoso que vivimos. Como Gilgamesh, cuando se va. Como cuando se va y como muchas. O sea, esa es una actitud y eso es un negar la realidad. No me gusta esta vida, no me gusta este mundo. Al Quijote, por supuesto que veía que el mundo no le gustaba y lo quería cambiar y modificar. Pero otros optan únicamente por ellos, en su fuero íntimo, apartarse del mundo sin necesidad de quererlo cambiar. Ellos, víctimas de ese malvado mundo, van a vivir de sus lamentos, de sus quejas y a escribir sus versos lamentándose la traición de la mujer o el mal amigo, o todo lo que tenía que lamentar. ¿Y la cartita no nos vas a decir qué decir? ¿Perdón? ¡Ah! Sí, para terminar. Al fin. En la carta venía efectivamente, y fue lo que leyó don Fernando, cuando el otro se sale, ¿verdad? Le tratan de volver en sí a la desmayada y le saca el papel y lee, donde decía: me caso y digo que sí solo por ser obediente con mis padres, pero no quiero, don Fernando, yo soy de Cardenio, Cardenio es mi amor, y con esta daga era una carta de suicida. Oh. Y no Con me esta daga que me mato, pero se desmayó, Y que la ley. no se, ni se la leyó, o sea, no terminó la boda y se fue a su habitación para asesinarse y dejar la carta, sino que le descubrieron la carta y el puñal entre los vestidos, ¿verdad? Antes de llevar a cabo el acto. Muy conveniente. Very convenient para construir, ¿cómo se llama? Sobre todo la intriga esta que construye el Quijote, porque esos dos personajes van a verse, Tenía que encontrarse. desmayarla como diera lugar. El único Si no se hubiera complicado la existencia. Si no se desmaya, se complica. Eso se complica. Pero cuando Cardenio se da cuenta, junto con el cura y el barbero, que ya viene pegado ahí, ya saben en Sierra Morena, de la voz de la Dorotea y de lo que está diciendo, y la cuestionan, es cuando ella empieza a contar su vida y el otro Cardenio va atando cabos, cuando dice don Fernando, cuando dice Lucita y todo. Y le dice: entonces tú eres la hija del rico, no me acuerdo, Garnel o lo que sea. ¿Y tú cómo sabes si no ha mencionado el nombre de mi padre? Porque yo soy el cuate a quien le bajó la vieja tú. Entonces ya, El de la dice: a lo mejor tenemos suerte. Y esta aventura que no ha terminado de ser, fíjense en esto. Le dice Cardenio: a lo mejor no es tan fuerte, no es